Bueno, ahí sí, me parece que ya estamos. Ahora están en vivo. No, esperen, ¿no? Estamos en vivo, finalmente. Parece ser que estamos en vivo. Parecería ser, ¿no? Creo que lo logramos. Como dicen, a veces la tecnología no tiene palabra de honor, pero en este caso lo logramos. La verdad, la plataforma es súper interesante, sobre todo una vez que entiendes cómo funciona. Pasada esa curva de aprendizaje, genial. ¿Cómo estás, Mariano? Vamos a... Muy bien, vos Leticia, ¿cómo anda todo por allá? Pues bien, creo que a pesar de la situación no me puedo quejar. Estoy también como se puede estar dada la situación. Estoy en este momento en Nueva York. En Ha Nueva sido York, muy mirá. interesante ver cómo pues he visto los retos de la pandemia desde 3 países diferentes, desde donde estoy, desde mi país de origen, México, y también desde Buenos Aires, porque viví ahí un par de años y muchos de mis mejores amigos están allá. Acá en Buenos Aires. Exactamente. Bien, Así que bien. estoy siguiendo lo que sucede en múltiples frentes. Perfecto, perfecto. La gente que está en el escenario ahí se van sumando. Entiendo que la gente que está en el escenario nos escucha, nos ve bien. Vamos a esperar algunos sí ahí de confirmación para chequear que nos están escuchando, que nos están viendo. Vamos a ver el A ver chat. si no, algún Por ahí sí, tenemos alguna unas preguntas, que si es posible obtener una copia del hola, chat. sí. Perfecto. Interesante. Ahí están llegando los primeros sí, todo bien, perfecto. Así que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos esperando un ratito más y ya arrancamos con la charla de Leticia de cómo prepararnos para este nuevo mundo laboral. ¿Nos querés contar, Leticia, si querés así rápidamente cómo te surgió la charla, cómo fue la creación? Ahora nos vamos a meter de lleno, ¿no? Lo que es la charla, pero para ir dando una preview de cómo surgió la idea de esta charla. Es una excelente pregunta. De hecho, he estado involucrada en temas de agilidad al cambio desde hace un par de años. La mayoría de la gente, por lo que me conoce, es porque soy cofundadora de Focus Nights y del Failure Institute, donde nos enfocamos en compartir historias de fracaso para aprender de ellas. Y yo estaba al frente del centro de investigación del Instituto del Fracaso, donde estudiábamos por qué fracasan los negocios. Y hace unos 3, 4 años empecé a notar cada vez más negocios que fracasaban justo por no poder adaptarse al cambio. Y fue de esas veces en las que el instinto te dice, aquí hay algo, y me dieron ganas de explorar de qué se trataba. Y en el proceso de ver documentales, leer libros, leer investigaciones, hablar con expertos, me di cuenta que realmente es uno de los grandes retos. De hecho, empecé a escribir un libro acerca de ese tema. En enero el libro estaba casi terminado, estaba finalmente a punto de ponerle el punto final cuando de pronto pues llegó COVID. E imagínate lo que representa eso para un libro que habla acerca de la transformación laboral, del cambio en el mundo Claro. del trabajo. De pronto llega este evento inesperado que cambia todo de la noche a la mañana, pues obviamente hubo que hacer una pausa y reescribir el libro. Y bueno, ha sido interesante porque también me ha ayudado a profundizar en lo que creo que le ayuda a las personas a aprovechar el cambio y adaptarse a este nuevo mundo. Así que estoy muy emocionada de esta charla. Bueno, bueno, muy bien. ¿Qué momento? Bueno, después patrocinarnos un poquito el libro, comentarnos y así lo vendemos un poco también. Bueno, Sony 3, ¿querés que vamos dando al inicio un poquito a esta charla? Ahora Leticia se presenta. Yo simplemente les hago algunos comentarios muy pequeños. Vamos a hacer esta charlita, vamos a dar un bloque de preguntas y respuestas al final de la charla. Si van apareciendo preguntas, yo las voy anotando, pero las vamos a responder al final cuando Leticia de este espacio. Ahí todos pueden preguntar lo que necesiten y Leticia va a ir respondiendo. Y siempre por chat, ¿sí? Vamos a ir leyendo las cosas que van apareciendo en el chat. Así que como ya aparecieron varios sí que nos confirmaron que nos escuchan y nos ven bien, Leticia, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Mariano. Pues para arrancar voy a compartir mi pantalla. Share, que en este momento ya deben de poder estar viendo. ¿Es correcto? Perfecto, Leticia. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues ahí se está cargando. Y antes que nada, muchas gracias por sumarse. Voy a intentar dar mi máximo para que en los próximos 20, 30 minutos les pueda compartir los aprendizajes más importantes que he encontrado acerca de cómo prepararnos para el nuevo mundo laboral y después de eso vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Así que si
Tú que nos estás acompañando, quieres entender hacia dónde va el mundo, qué va a pasar después de todo este periodo de incertidumbre, cómo va a ser el mundo del trabajo post pandemia, estás en el lugar correcto. Gracias por conectarte. Y creo que el primer paso para prepararnos para este nuevo mundo laboral es entender de dónde viene el cambio. Y la primera idea que les quiero compartir es que a veces cuando hablamos del futuro del trabajo pensamos mucho en automatización, en robótica, en inteligencia artificial. Sin embargo, no solamente es tecnología, hay otras fuerzas igual de poderosas que están moldeando el futuro del trabajo. Por ejemplo, el cambio climático que va a reinventar industrias, va a cambiar nuestra forma de vivir y de trabajar. El panel intergubernamental de cambio climático nos dice que tenemos 10 años para reducir emisiones contaminantes. De otra forma, no va a haber marcha atrás. Otra fuerza muy importante es la migración. En este momento de la historia tenemos más migrantes que en cualquier otro punto. Muchas personas migran porque quieren y pueden, otras personas migran porque se ven forzadas a hacerlo. Se estima que si no logramos controlar el cambio climático, vamos a ver un nuevo fenómeno de migrantes climáticos, de refugiados climáticos, que puede ser mucho mayor a nuestra actual cifra de refugiados, que es de 25 millones. Por otro lado está el envejecimiento de la población. Es muy probable que dentro de pronto vivamos 100 años o más. De hecho, si ustedes conocieron a alguien que nació en 1987 o después, es muy probable que esa persona viva 97 años o incluso más. Esto quiere decir que vamos a tener 5 o 6 generaciones conviviendo en el lugar de trabajo, que vamos a tener que repensar incluso el tema de la jubilación y desde luego todos estos cambios demográficos van a tener un gran impacto en el nuevo mundo laboral. Y finalmente COVID, que es algo que no estaba originalmente contemplado, de pronto sucedió y generó un cambio, una transformación radical y muy veloz. Es decir, el mundo está cambiando cada vez más rápido. El mundo está muy VUCAT, dirían. Para quienes les suena un poco esta expresión, VUCAT viene de las siglas de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en inglés. La T se la agregué yo para reconocer el componente tecnológico. VUCAT es un término que inventaron los estrategas militares de Estados Unidos a finales de los años 80 para describir cómo es que ellos percibían al mundo de aquella época. Es muy interesante que han pasado unas décadas y el mundo sigue muy VUCA, probablemente más ahora. Y la pregunta del millón es cómo COVID ha transformado el presente y el futuro del trabajo. Y lo primero que quiero compartir es que el cambio, desde luego, va a ser proporcional al tiempo que dure la emergencia sanitaria. Entre más tiempo nos demoremos en encontrar una vacuna, más drástico será el cambio. Y el cambio se refleja ya desde este momento en múltiples aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, la automatización. La automatización de procesos, vamos a ver cómo crece en los próximos 2 años. Eso quiere decir que aquellas habilidades que son muy humanas, como el pensamiento crítico, van a ser cada vez más importantes. Estas habilidades que un algoritmo difícilmente va a poder replicar. Y un ejemplo perfecto de cómo la automatización se incorpora en el mundo de trabajo es esta competencia que hicieron de una inteligencia artificial llamada LawGeeks contra algunos de los mejores abogados corporativos de Estados Unidos. Lo que hicieron fue poner un reto muy simple. Le dieron tanto a la inteligencia artificial como a los abogados una serie de contratos de no divulgación que tenían que revisar. ¿Qué fue lo que sucedió? Les dieron los mismos contratos a los abogados, a la inteligencia artificial. La tasa de precisión de los abogados fue de 85%. De la inteligencia artificial fue de 94%. En cuanto al tiempo, cada abogado se tardó en promedio 92 minutos en revisar cada contrato. La inteligencia artificial, 26 segundos. ¿Qué significa esto? No quiere decir que vamos a dejar de necesitar a los abogados. Quiere decir que los abogados y otros profesionistas van a tener cada vez más herramientas de inteligencia artificial que los ayuden a incrementar su potencial, su capacidad y hacer más trabajo creativo, más trabajo estratégico y menos trabajo que consiste en arrastrar el lápiz o leer contratos. Creo que esto también derriba uno de los mitos más comunes que tenemos acerca de si la tecnología en un futuro va a destruir empleos o los va a crear. Las proyecciones más recientes del Foro Económico Mundial, por ejemplo, dicen que en realidad va a crear empleos. Y en la mayoría de los casos lo que sucede es que estas tecnologías complementan al ser humano, no lo sustituyen. Otro gran cambio que vamos a ver a raíz de la pandemia es la economía gig, que claramente en este momento está pasando por el mejor y el peor de los tiempos. Por economía gig me refiero a todas aquellas personas que trabajan por contrato, por ejemplo, los freelancers.
Por un lado, sus servicios son cada vez más demandados, son cada vez más necesarios. Por otro lado, son una fuerza laboral muy vulnerable. Por lo general no tienen beneficios de salud y, por ejemplo, si un repartidor de alimentos se enferma, tiene que dejar de trabajar porque no tiene un seguro que lo apoye. Creo que esta crisis nos va a ayudar a actualizar más rápidamente los marcos legales para las personas que trabajan en diferentes modalidades, sobre todo porque gran parte de los nuevos empleos que se están creando son parte de la economía gig. No son trabajos donde estás empleado de lunes a viernes 8 horas al día. Otro gran cambio que vamos a ver a partir de la pandemia es en los viajes de trabajo. ¿Por qué? Porque este periodo de aislamiento coincide con, número uno, las tecnologías para comunicarnos son cada vez mejores. Creo que Fits Digital es el ejemplo perfecto. Número dos, las conexiones a Internet son cada vez más rápidas. Desde luego hay una brecha digital que tenemos que cerrar urgentemente, pero en términos generales, el Internet funciona mejor en todo el mundo. Y además estamos cada vez más conscientes del impacto que los viajes aéreos tienen en el cambio climático. Creo que estas tres fuerzas en conjunto van a provocar que a veces esos viajes que hacíamos o que se hacían muy comúnmente en el mundo de los negocios de voy a volar para ir a visitar a mi cliente y regreso el mismo día, van a dejar de pasar. Ya vimos que gran parte de esas cosas se pueden resolver en una videollamada. Y otro gran cambio es el trabajo desde casa. Creo que el futuro del trabajo es híbrido, vamos a trabajar en una oficina, pero también en casa. El hecho de que cada vez haya más trabajo desde casa, por un lado es positivo, porque le da más oportunidades laborales a personas que tradicionalmente estaban excluidas del sistema. Y también muchas empresas se dieron cuenta de que no tienen que tener a sus colaboradores en la oficina todos los días. Y gente de todo el mundo se está dando cuenta que desde su casa puede trabajar para organizaciones de cualquier parte del planeta. Es decir, esta pandemia de cierta forma está, pues desde luego, causando mucho desempleo, creo que es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando, pero al mismo tiempo está abriendo los horizontes laborales para millones de personas que van a poder trabajar desde su casa para empresas de todo el globo. Y desde luego, los requisitos de contratación de las empresas cambiaron muy rápidamente. Ahora habilidades como el pensamiento crítico, como saber organizar tu tiempo, tu energía y tus prioridades son cada vez más relevantes. Y también hay un lado oscuro del trabajo desde casa. Por ejemplo, cada vez hay más softwares de vigilancia. Se pone de nuevo sobre la mesa la conversación acerca del derecho a la desconexión, ya que no tenemos esta barrera física entre el espacio de trabajo y el espacio de descanso. Se vuelve más importante cada vez hablar acerca de el derecho que tenemos de pronto desconectarnos de todos nuestros dispositivos. Y por último, pues los usuarios mayores tienen menos capacidad, menos adaptabilidad a esta nueva era del trabajo remoto, porque en la mayoría de los casos tienen menos competencias digitales. Y desde luego hemos visto cómo trabajar desde casa puede mermar la salud mental, sobre todo en un contexto donde tenemos muchas más preocupaciones que lo habitual. Ahora bien, en este nuevo mundo laboral, ¿cuáles son las habilidades más importantes que deberíamos de desarrollar? Creo que entre las fundamentales está sin duda aprender a aprender, esto que se llama learnability. ¿Por qué? Porque si el conocimiento es poder, aprender a aprender es un superpoder. Y en este mundo donde las cosas cambian a un ritmo cada vez más veloz, es súper importante tener buenas técnicas de aprendizaje y estar abiertos a descubrir y aprender cosas nuevas en cualquier etapa de la vida, de verdad. La edad no es un límite. Y el ejemplo perfecto es DJ Sumi Rock. Muchas personas no la conocen. DJ Sumiko Iwamuro es el DJ más viejo del mundo. Es una abuelita japonesa de 83 años que además es emprendedora, tiene su restaurante, durante el día atiende su restaurante y en la noche, antes de la pandemia, salía a tocar a los mejores clubes del mundo. Ella vive en Japón y toca música house. Lo fascinante de su historia es que ella fue a la escuela de DJs por primera vez a los 70 años. Ella no sabía nada de música y logró convertirse en esta gran DJ gracias a una habilidad que aprendió a los 70. Es decir, no hay límites. Cuando le preguntan a DJ Sumi Rock cómo le hizo para adquirir esta habilidad radicalmente nueva a los 70 años, su respuesta es fascinante. Lo que ella dice es, bueno, es que lo que yo hacía es que iba a la escuela de DJs no pensando que iba a aprender música, yo iba pensando que iba a jugar con música. Y creo que este cambio de enfoque
es lo que hace este concepto de aprender a aprender aún más poderoso. Una segunda habilidad importantísima, de hecho más importante ahora que nunca, pensamiento crítico y resolución de problemas. En medio de esta situación tenemos que tomar decisiones fundamentales para nuestro futuro y el de nuestros seres queridos, de nuestros equipos, todos los días. Decisiones con más impacto de lo que quizá tomábamos antes de la pandemia. Además, estamos inundados de información. Necesitamos pensamiento crítico para navegar en todo este marasmo de información y de datos, muchos de ellos falsos o no verificados. De hecho, cuenta la historia que Aristóteles era maestro de Alejandro el Magno, y esta es una historia para ejemplificar por qué el pensamiento crítico es tan importante. Aristóteles era profesor de Alejandro el Magno y en algún momento le preguntaron, Aristóteles, ¿qué es lo que le estás enseñando? Matemáticas, ciencia, política, medicina, porque Aristóteles era experto en todos estos campos. Y su respuesta fue, lo que yo le estoy enseñando a Alejandro el Magno es lo más importante que un monarca debe saber. Le estoy enseñando pensamiento crítico. Le estoy enseñando a pensar. Desde entonces, desde la época de Aristóteles a la fecha, se han inventado miles de metodologías de pensamiento crítico. Es impresionante. De hecho, cuando nos dimos cuenta de eso, decidimos que íbamos a identificar las 14 más usadas y las íbamos a integrar en un compendio de metodologías que está disponible en nuestra página, Skills Agility Lab. Si les interesa, desde ahí lo pueden descargar. Y estas metodologías les van a dar buenas pistas acerca de cómo tomar mejores decisiones y elevar la calidad de su pensamiento, en particular en este momento complejo. Y una habilidad más importantísima, que de hecho este es el tema central de mi libro Cambia Todo, que pueden encontrar en Amazon, es la adaptabilidad o la agilidad al cambio. Esto es importante porque básicamente lo que la pandemia hizo es que nos obligó a salir de nuestra zona de confort, nos hizo enfrentarnos con la zona del miedo, cruzar a la zona de acción y aprendizaje y finalmente llegar a esta zona donde crecemos como personas y nos autorrealizamos. En la medida que abracemos el inevitable cambio, vamos a poder aprovecharlo mejor y por eso la resiliencia es tan importante. ¿Qué es resiliencia? Es nuestra capacidad de volver a nuestro centro cuando sucede algo que nos saca de ahí. De hecho, es una palabra que nos robamos del mundo de la ciencia. Originalmente, la resiliencia se refiere a la capacidad que tiene un resorte de volver a su posición original después de que lo estiramos. Para nosotros se refiere a nuestra capacidad de reponernos ante la adversidad, de recuperar fuerza. ¿Cómo construir resiliencia? Para empezar, crear redes. Esto es súper importante. La investigación ha demostrado que si quieres ser más resiliente, tienes que crear redes de personas en las que confías. Es un poco como un equilibrista en el circo, por eso pongo aquí esta fotografía. Imagínense un equilibrista en el circo que va balanceándose por la cuerda floja paso a paso, pero sabe que debajo tiene esta red de seguridad que lo va a proteger en caso de que se caiga. Con los seres humanos es muy parecida. Vamos por la vida caminando, balanceándonos, pero sabemos que tenemos esta red de apoyo que nos va a contener en dado caso de que las cosas no salgan bien. Así que te invito a que si quieres ser más resiliente hoy mismo, empieces a pensar quiénes son esas personas en las que más confías. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ellas, que les mandaste un mensajito? Probablemente hoy es un buen día para retomar el contacto o para fortalecer ese lazo. Una segunda cosa que podemos hacer para fortalecer la resiliencia es tener una mentalidad de crecimiento, que es lo opuesto a una mentalidad fija. Esta imagen que ven del lado derecho con las dos cabezas. Esta es una teoría que creó una psicóloga estadounidense llamada Carol Dweck para describir qué es lo que tenían en común las personas más exitosas. Y encontró que era esta mentalidad de crecimiento en la que sabemos que siempre podemos aprender cosas nuevas, siempre podemos ser más inteligentes, fortalecer nuestras habilidades, que el fracaso es una oportunidad de crecimiento y que la retroalimentación es un regalo. Hay que pedir retroalimentación y aprovecharla. Y una tercera cosa que podemos hacer para construir resiliencia es entender el cambio. Muchas veces sentimos esta aversión al cambio porque no entendemos qué es lo que está pasando. En la medida que tengamos claro cuáles son estas fuerzas que están moldeando la transformación, vamos a poder aprovecharla y abrazarla. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un cambio relacionado con un virus que está no solamente reinventando nuestra forma de vivir, también reinventando la manera en la que la economía funciona.
Algunos han llamado a este nuevo modelo económico la economía low touch o la economía de bajo contacto, de mínimo contacto. ¿En qué consiste esto? En que muchos negocios e industrias enteras de todo el mundo están repensando cómo trabajan. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el virus puede estar en casi cualquier superficie que tocamos, entonces hay que minimizar ese tipo de contactos, hay que evitar grandes aglomeraciones de personas o situaciones en las que no es posible guardar distancia social, al menos hasta que haya una vacuna. De hecho, en esta low touch economy hay 6 motores de cambio. Uno es los cambios en las industrias, en cadenas de suministro. La segunda es cambios en las leyes. El tercer motor es cambios en cómo el consumidor se comporta, porque tiene miedo de contraer el virus y eso genera un gran cambio en patrones de comportamiento. El segundo motor son cambios sociales, nuevas normas y valores. Un tweet que decía que no usar barbijo, no usar mascarilla es como manejar borracho. Es un acto igual de irresponsable. Esto nos habla de estos nuevos valores sociales. Un quinto motor son nuevas tecnologías. Por ejemplo, como en muchos lugares del mundo se ha usado robótica y automatización para proteger a los trabajadores en hospitales que pueden estar más expuestos al virus. Y el número 6 son nuevas redes y alianzas. Alianzas que antes eran impensables han surgido, porque sabemos que esta es una oportunidad sin precedentes de repensar el mundo. Algunos ejemplos de esta economía low touch es, por ejemplo, representantes de ventas en las tiendas que, ya que la gente no puede entrar a la tienda, ellos atienden al consumidor desde una videollamada y le muestran los productos desde su pantalla. Otro ejemplo son restaurantes que han instalado cápsulas para guardar distancia entre las personas. Otro ejemplo son nuevos negocios. Por ejemplo, esta es una empresa que si tienes un equipo remoto y quieres organizar un pizza party, mandarle una pizza a cada uno de ellos a su casa, esta empresa lo organiza por ti. Otro ejemplo es, por ejemplo, organizaciones que están diseñando nuevos layouts, nuevas formas de acomodar la forma en la que las personas se sientan en los restaurantes. ¿Por qué? Porque en esta nueva economía del mínimo contacto es más importante que nunca guardar distancia. Para quienes están en medio de esto, para quienes están en proceso de reinventar su negocio o incluso de reinventarse profesionalmente, la pregunta más poderosa que se pueden hacer es ¿cuál es la necesidad o problema que mi organización, que mi producto o servicio resuelve? Y voy a poner un ejemplo con la industria turística. La pregunta sería ¿por qué viaja la gente? ¿Y de qué otra forma se puede satisfacer esta necesidad? Por ejemplo, algunas personas viajan para relajarse. En respuesta a esta necesidad no resuelta, se están creando, por ejemplo, empresas que te ayudan a organizar retiros de yoga virtuales, experiencias virtuales de relajación, de meditación. Otras personas viajan para que los consientan. Entonces, ante esta necesidad no resuelta, surgió una empresa que se llama Home Sweet Home, que básicamente te lleva los servicios del hotel a tu casa. Otras personas viajan para desconectarse. Y una forma de satisfacer esa necesidad es, por ejemplo, en mundos virtuales en los cuales creas tu avatar e incluso puedes crear tu ciudad y una comunidad de amigos. Lo importante es identificar ese problema que queremos resolver, poner al cliente, al usuario en el centro y crear una nueva solución. Y desde luego, en la economía low touch hay múltiples oportunidades de industrias que están cambiando, industrias que están surgiendo, e industrias que están teniendo básicamente que adaptarse a nuevas tecnologías o nuevas regulaciones. Si les interesa profundizar en estos temas, los invito a que busquen en Amazon Cambia Todo, mi segundo libro. Y bueno, para cerrar, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me encanta que tenemos todavía bastante tiempo para platicar. Genial. Muy interesante. Una última reflexión, que si se queda con una idea que sea con esta. La vida es como la ropa interior. El cambio siempre es una buena idea. Y habiendo dicho todo esto, me encantaría escuchar sus preguntas. Tengamos una conversación acerca de estos temas. Ahí Dominic hacía una que ya la había preguntado hace un ratito, que era el tema de las recomendaciones o libros o materiales para modificar nuestra resiliencia. Yo creo que más que libros, la resiliencia, la buena noticia, me encanta ver que hay gente que quiere desarrollar su resiliencia. La resiliencia es como un músculo. Entonces, si queremos fortalecerla, tenemos que ejercitarla. Es como si quisiéramos fortalecer nuestros bíceps leyendo libros acerca de cómo funciona el bíceps.
Probablemente nos puede dar una idea del funcionamiento, pero para fortalecerlo hay que hacer ejercicio. En el caso de la resiliencia, lo que los invito es a lo mejor empezar a escuchar más historias, por ejemplo, de personas que fracasaron a través de Fuck Up Nights o de alguno de los otros eventos que comparten historias de fracaso para ver que sí es posible levantarse de este tipo de momentos difíciles en la vida. Otra muy importante es encontrar a tus personas de confianza y compartirles qué es lo que te preocupa, qué es lo que te duele. De hecho, seguramente a ustedes les ha pasado que tienen como una preocupación, algo que los aflige en el corazón o en el cerebro, y se lo comparten a alguien de confianza y de pronto se sienten liberados. Ese es un pequeño ejercicio de resiliencia, háganlo. Y para quienes de cualquier forma quieran leer un libro, muy bien, me encanta esa curiosidad intelectual, hay un libro muy bueno que se llama The Power of Resilience. Voy a buscarlo y se los voy a compartir en el chat. Buenísimo. Ahí había otra, Leticia, espérame que se me fue la pregunta, pero ¿qué tendencias, muchas gracias, qué tendencias observas por organizar civiles y su foco en población vulnerable? Pregunta Beatriz. Para organizar civiles. ¿Qué observas para organizaciones civiles y su foco en poblaciones vulnerables? Organizaciones civiles, perdón. Organizaciones civiles. Es una pregunta muy interesante porque justo esta mañana estuve en un webinar que hablaba acerca de cómo apoyar a los trabajadores más vulnerables durante la pandemia. Y las organizaciones civiles han jugado un rol muy importante en esos casos. Sobre todo aquellas organizaciones civiles, que este para mí fue un caso de estudio que me pareció súper interesante, que están enfocadas en aquellas poblaciones vulnerables que no tienen acceso a Internet. Muchas veces no lo pensamos, pero vivir una pandemia como esta con o sin Internet son dos experiencias radicalmente diferentes. Muchas veces el punto de contacto, el punto de información para muchas poblaciones vulnerables que no tienen acceso a Internet, que no tienen conectividad, son organizaciones civiles que están haciendo trabajo de campo, que están exponiéndose muchísimo, pero están realizando esta red súper importante. Y ya que lo mencionamos, creo que un gran tema del cual hay que hablar más es de si el Internet debería de ser un derecho humano universal y de qué manera garantizamos que así sea. Y cuando digo Internet me refiero al Internet gratuito. A lo mejor suena muy utópico, pero muchas cosas que ahora están sucediendo empezaron como una utopía. ¿Alguien podrías compartirlo por presentación? Sí, ahora en un ratito se comparte la presentación. Alguien te pedía si podías repetir la frase de la ropa con la que cerraste. Claro, la vida es como la ropa interior. El cambio es siempre una buena idea. A lo mejor no siempre, pero hay que abrazarlo. Totalmente, hay que abrazar la incertidumbre. Alguien te preguntaba hace un ratito también, Jess, creo que para fortalecer el pensamiento crítico, imagino que es material o libros o cosas de consulta para fortalecer también el pensamiento crítico, así como hablamos de la red. No sé si tendrás alguna recomendación. Totalmente. Les recomiendo, de hecho en el Skills Agility Lab tenemos un curso en línea de pensamiento crítico que pueden tomar a su ritmo, en sus horarios y desde su casa. Es muy interesante porque el curso en línea tiene un componente enfocado en cómo el pensamiento artístico nos ayuda a tener más pensamiento crítico y también tiene un módulo enfocado en cómo hay métodos analíticos para resolución de problemas que nos ayudan a elevar la calidad de nuestro pensamiento crítico. Entonces tenemos este lado, como que todas las partes del cerebro están involucradas en este curso, el lado del pensamiento artístico y también el pensamiento analítico más cuantitativo. Y es un curso que le va a gustar incluso a quien no sabe nada de matemáticas, no es un curso de matemáticas, no se asusten, la idea es darles herramientas para fortalecer el pensamiento crítico. Y para quienes digan, yo ya estoy tomando demasiados cursos, no me interesa, los invito a que hagan el ejercicio, que esta es una de las cosas que enseñamos en el curso en línea, de preguntarse 5 veces por qué antes de tomar cualquier decisión importante o cuando quieren encontrar cuál es la raíz del problema. Muchas veces lo que hacemos es que analizamos los problemas o buscamos soluciones de una manera superficial, pero si hacemos esta suerte de análisis de causa raíz y nos preguntamos 5 o más veces por qué está pasando esto, tenemos más probabilidades de acercarnos a la raíz del problema y resolverlo de fondo. Entonces les dejo esto como un pequeño experimento para que hagan más tarde cuando termine el evento.
Bien, hay varias ahí que se fueron acumulando. Uno preguntaba también cuál sería la metodología de trabajo para poder resolver o ayudar a las pequeñas empresas a reinventarse. Creo que el primer paso en este momento es entender qué es lo que cambió en el mercado. Siempre partir de un entendimiento de lo que está pasando en el contexto. ¿Cómo es que la pandemia está afectando a mi tipo de negocio? Y luego preguntarnos cuál es realmente el problema que mi negocio estaba resolviendo y de qué otra manera lo podemos resolver. Y a partir de ahí, creo que sobre todo teniendo al usuario en el centro, vamos a tener muchas más pistas. También los invito a que a lo mejor directamente involucren a sus usuarios, a las personas que quieren ayudar con ese producto o con ese servicio en la reinvención del negocio. Pregúntenle su opinión, hagan ejercicios de prototipado rápido, de productos mínimos viables para reinventar el negocio. A veces pensamos que estos ejercicios, que para quienes no saben de qué les hablo cuando digo prototipado rápido y producto mínimo viable, son pequeños experimentos que nos ayudan a aprender rápidamente qué es lo que el mercado piensa de nuestro producto o servicio. Creo que si hacemos esos ejercicios al inicio de un negocio es muy bueno, pero también los deberíamos hacer para reinventar el negocio. Así que bueno, pregúntenle a las personas para quienes crearon ese negocio de qué manera los pueden ayudar ahora. Hay una pregunta que se fue un poquito ya para arriba, alguien preguntaba en cómo poner foco en nuestros propios proyectos ante tantos estímulos. Uf, esa es algo que yo personalmente he lidiado en estos días y creo que es algo que nos sucede a las personas curiosas. Como que nos llaman la atención a veces tantas cosas que es muy fácil estar dispersos, pero la verdad es que sobre todo para quienes son creativos, para quienes son emprendedores, el enfoque es lo que hace la diferencia entre que te vaya bien o que te vaya mal. Entonces a veces tenemos que ser un poco más estrictos con nosotros mismos. Algo que, por ejemplo, yo hago y me funciona muy bien es poner por escrito cuáles son mis prioridades, tanto en mi vida personal como en el trabajo. Y después, antes de aceptar cualquier otro compromiso, miro de nuevo mi lista y a la luz de esa lista veo si digo que sí o si digo que no. Y a veces este acto de decir que no es de lo más difícil y ese es el consejo que le doy a la persona que nos preguntó cómo no estar tan dispersos. A veces tenemos que ser más minimalistas. Creo que sobre todo en momentos como este, menos es más. Ten muy claras tus prioridades y aprende a decir que no. Y a veces lo difícil es decirnos que no a nosotros mismos. Entonces, algo que yo he hecho, que si alguien más quiere hacer el experimento, cuéntenme qué tal les fue, es hagan una lista donde anotan las cosas en donde se dicen que no a ustedes mismos. Esa lista, si quieren, la pueden titular para repensar en un mes. Entonces, todas esas cosas que en este momento no están alineadas con sus prioridades, con sus objetivos, no les están diciendo necesariamente un no rotundo, simplemente los están poniendo en una lista que se llama lo voy a repensar en 1 o 2 meses. Y en su momento volverán a ver la lista y ya verán si ahora sí está alineado con sus prioridades o no. De momento, menos es más, hay que simplificar en cuántas cosas ponemos nuestra atención. Bien. Sí, la combinación entre foco y el aprender a decir que no, es muy buen consejo. Ahí leo una antes que se vaya, es Leti, ¿recomiendas alguna técnica para generar habilidades en el pensamiento crítico que pueda funcionar para trabajo en equipo? De hecho, hay técnicas creo que para trabajo en equipo es muy importante la toma de decisiones en equipo, que yo diría que es el nivel más elevado de pensamiento crítico que puedes tener en un equipo. No solamente cuando estás analizando un tema, sino cuando estás decidiendo de forma colaborativa. También hay varias metodologías. Una de las técnicas que de hecho se relaciona con el pensamiento artístico, que es la primera parte del curso en línea, se llama Veo, Pienso, Me Pregunto. Esta es una técnica muy interesante porque originalmente se inventó para niños de primaria y después se dieron cuenta que era útil para enseñar pensamiento crítico a personas de todas las edades. ¿En qué consiste esto o en qué consistió esto cuando se inventó? Ahí les va, esta es una historia súper interesante. Lo que hacían era llevar a los niños al museo y en lugar de que la experiencia fuera vamos a recorrer todo el museo hasta que los niños se cansen, los sentaban frente a una sola obra de arte que para un niño actualmente es un ejercicio de paciencia y de concentración al cual no están muy habituados, como estar sentados frente a una obra de arte durante 30 minutos. Y durante esos 30 minutos
pasaban por estas 3 fases. Veo, pienso, me pregunto. En la fase veo, lo que hacían era que observaban la obra de arte, qué era lo primero que habían visto, qué era la mejor, la observaban como, mira lo que está en la esquina superior, izquierda, superior, derecha, inferior, cada detalle. Pasaban un buen rato simplemente observando. Luego pasaban a la etapa de pienso. Invitaban a los niños a que reflexionaran en voz alta o por escrito, dependiendo de lo que el profesor quisiera, qué preguntas les surgían por la obra de arte. Invitaban a los niños a que se preguntaran, por ejemplo, si tuviera frente a mí al autor de esta obra, de esta pintura, de esta escultura, ¿qué le preguntaría? O invitaban a los niños a que intentaran adivinar cuál era el título de la obra de arte. Y para la última parte de me pregunto, era como una parte mucho más profunda de reflexionar por qué habrá pintado esto el autor, qué es lo que habrá querido decir. Luego empezaron a hacer esto con adultos y vieron que también funcionaba mucho para fortalecer el pensamiento crítico, porque este mismo proceso de 3 etapas, observo, pienso, me pregunto, es justo lo que hace un científico durante una investigación. Es básicamente el método científico, pero para la apreciación del arte. Esta misma técnica para un equipo es súper poderosa. A veces lo que nos hace falta en equipo es, en lugar de intentar hablar más rápido que los demás o hablar más fuerte, hacer una pausa y hacer justo este proceso. Observo, pienso, me pregunto. Pueden hacerlo en equipo, con una obra de arte primero y luego aplicarlo a algún proyecto. Buenísimo. Antes de cerrar la charla, que ya nos queda poquito, Leticia, muchos preguntaban cuáles son tus redes sociales, de qué manera te arroban, te contactan, no sé si quieres compartirlas en el chat, las querés comentar. Claro que sí. En todos lados me encuentran como Leticia Gasca. En Twitter soy Leti Gasca con I latina. Y si les interesa el curso, solo entren a skillsagilitylab.com, ahí lo van a encontrar, y mi libro se llama Cambia Todo. Y en Instagram me encuentran como Let Gasca. Perfecto. Así me encontrarán por todos lados, y a quien le guste este tema y quiera seguir la conversación, por favor, póngase en contacto conmigo. Creo que se cortó. Bueno, quién sabe qué pasó. No sé si alguien más todavía nos está yendo o si me corté yo, si se cortó Mariano o qué fue exactamente lo que sucedió. Afortunadamente fue al final de la sesión. Así que bueno, a quienes nos están acompañando, muchas gracias por haberse conectado. Y bueno, seguimos en contacto para la próxima. Disfruten el resto del evento. Se le cayó a Mariano, ya nos están avisando. Bueno, no pasa nada. Acá nos dicen que sí nos escuchan. Bueno, como dicen, exactamente esa es la página, skillsagilitylab.com. Y bueno, gracias nuevamente a todos por conectarse. De verdad los felicito por haberse regalado a sí mismos 45 minutos para repensar cómo nos preparamos para este nuevo mundo laboral. Sigamos en contacto y sigan disfrutando el resto del evento. Y el libro se llama Cambia Todo. Ahí regresó Mariano. Ahí está, ahí volvimos. Pequeños problemas técnicos. Bien, sí, igual ya te estabas despidiendo, así que bueno, genial. Buenísimo. Pues muchas gracias nuevamente. Creo que nada más. No sé si queda alguna pregunta, si no ya dejaste tus redes, así que cualquier cosa te contactan y seguirán por ahí. Así que muy, muy interesante y muy buena información todo lo que nos comentaste. Al contrario, gracias Mariano. Cuídate mucho. Chao, muchas gracias a todos por haber escuchado.